Hola, hola. Hoy les traemos un pan salado en masa de pan dulce. Aquí les mostramos esta maravilla que los dejará a todos con la boca abierta. Ideal para preparar una picada de esas que no se van a olvidar más. Con muchos ingredientes, muchos, y todos los que ustedes puedan imaginarse. Sin más, vamos a ver los ingredientes que los tendrán en la cajita de información. 500 gramos de harina, 25 gramos de levadura fresca, 3 huevos, 100 gramos de manteca, una cucharada de sal, una cucharada de extracto de malta y una cucharada de azúcar. Y ahora llegan ellos, los protagonistas principales, a modo de ejemplo. Así que no se los enumero y ustedes mírenlos y después vean qué le ponen. Así que manos a la obra y arranquemos con la receta. Vamos a comenzar con el fermento poniendo harina y azúcar. Vamos a agregar la levadura y en este caso vamos a usar agua, no leche. Vamos a revolver bien, integrarlo todo, formar esa masita especial del fermento que no tenga ningún grumo para después dejarlo descansar. Y aquí está, ya lista para llevarla a descanso. La vamos a cubrir con un papel film y la vamos a dejar en un lugar lejos de las corrientes de aire para que fermente. En unos 10 minutitos ya va a tener su fermento preparado. Bueno, arranquemos con la harina que vamos a colocar sobre una mesada que previamente vamos a haber desinfectado. Vamos a formar la clásica corona con la ayuda de un bols. Y vamos a colocar sobre todo la harina la sal que tenemos en la receta. Le vamos a agregar la pimienta negra, los huevos que vamos a batir ligeramente y ahora sí el fermento que hemos hecho y que estaba preparado en el paso anterior. Y ahora vamos a agregar el extracto de malta. Una vez que tenemos todo eso, vamos a empezar a mezclar todos los líquidos que están dentro de la corona y de a poquito vamos a ir tomando la harina que está en la corona, tratando de no romper para que no se nos vayan los líquidos. Siempre les contamos la historia. Este pan dulce tiene una historia familiar. Resulta que nosotros teníamos una fiambrería, teníamos muchos fiambres y a Jorge un día se le ocurrió, haciendo los pan dulces tradicionales, probar a hacer un pan dulce salado como es este. Así que optó por ponerle jamón, salame, queso rallado. Probó, lo hizo, lo dio a comer a toda la familia y fue un éxito. Tal es así que año tras año lo repetimos. Bueno, mientras escucharon la historia, habrán visto que él integró todo de la harina y ahora llega el momento de agregarle la manteca, de incorporar toda la manteca. Es un poco trabajoso porque se hace como un chicle, pero está prohibido agregarle harina. Solamente tienen que ayudarse con una espátula, con un cornet, a integrar toda esa harina a esa masa de pan dulce, pseudo pan dulce, que es un pan salado. Así que no desesperen. Amasen hasta que esto vuelva a ser una masa completamente maleable. Trabaja y trabaja la masa. Ustedes tienen un trabajo, aquí abajo hay un botoncito rojo, apriétenlo, suscríbanse, al lado hay una linda campanita, tóquenla, actívenla y les va a avisar cuando estemos subiendo más contenido.
regálennos un super like y los esperamos siempre para más contenido. Y aquí abajo en los comentarios déjennos qué les gustaría que hagamos para las fiestas en el próximo video. El bollo ya empezó a tener su forma. Aprovechen todo lo que tienen en espátula, en mano, bájenlo a mesada, intégrenlo a esa masa y ahora sí denle un buen amasado, que nosotros no se lo vamos a mostrar para no aburrirlos, pero lleva un buen amasado, inclusive con golpes para aflojar bien esta masa, que luego va a ir a descanso. Mientras tanto se van haciendo a la imaginación de todo lo que tienen en la heladera y que le podrían agregar a estos pan dulces. Con esta masa nosotros hicimos 2 pan dulces grandes y uno mediano. En la cajita de información le vamos a poner los ingredientes que nosotros le pusimos al relleno. Luego de haberlo amasado por espacio de 10 minutos, la masa va a tener este punto donde no se pega casi en la mesada. No hemos usado harina de más y ahora sí vamos a proceder a dejarla levar en un recipiente cerrado en lo posible. En el caso nuestro va a ser un recipiente hermético, pero ustedes lo van a hacer en el que tengan. Colocaremos la masa en un recipiente, como les dijimos, con harina por debajo y por arriba y lo taparemos. El tiempo de leudado de este pan dulce en nuestro caso fue aproximadamente de 2 horas por el tipo de clima que tenemos aquí en nuestro país ahora, pero puede llevarle en climas fríos un poquito más. Transcurrido el lapso del leudado, vamos a porcionar la masa de acuerdo a cómo quiera cada uno. Nosotros hicimos 2 pan dulces en envase de kilo y uno en envase de medio. Le vamos a colocar el relleno, que va a ser a elección de ustedes. En este caso lo ven, es queso gouda, jamón, nuez, roquefort y provolone. Les va a llevar un poquitito de trabajo integrarlo porque es bastante relleno en relación a la masa, pero esto es lo que lo hace sumamente rico. Sean generosos con el relleno. Y hablando de rellenos, tengan en cuenta cuando coloquen los rellenos, porque como les dije los pueden hacer volando su imaginación, de poner rellenos que sean secos, porque los rellenos muy húmedos le ablandan demasiado la masa. Aunque van a ver en la próxima escena el relleno de los tomates que están hidratados en agua y con aceite de oliva, las aceitunas, en ese caso no pasa nada, pero están muy bien escurridos. Una vez que integren todo el relleno, hagan un buen bollo y traten de dejar todos los ingredientes por dentro de la masa para que no se les queme. Aquí están viendo el de tomate seco que hidratamos con aceitunas y queso provolone. Ahí nos faltaron, yo le hubiese puesto unas anchoas en aceite, quedaría espectacular. Así lo van a integrar, córtenlo también como se hace en el pan dulce, lo van cortando y lo van apilando y después hacen el bollo y luego van a ir a los moldes. Y aquí ya están los 3 en sus respectivos moldes, listos para ir a levar. Los vamos a tapar. Estos llevaron casi 2 horas. Va a depender mucho de la temperatura ambiente del lugar donde los dejen. Pasaron las 2 horas y miren qué belleza. Doblaron su volumen y llegó el momento de hacerle el corte característico del pan dulce en forma de cruz. Arriba nosotros lo hacemos con esta Gillette bien afilada. Ustedes lo pueden hacer con un cuchillito. No aprieten mucho para no bajarlos. Y así van a quedar hermosos. Ya están listos para el horno. Los 2 grandes van a llevar 55 minutos y el de medio kilo va a llevar 35. Si tienen un termómetro, lo pueden poner al centro del pan dulce y tendrá que tener 72 grados para cuando esté cocido. 5 minutos antes de que se terminen de cocinar, los van a sacar y los van a pintar con huevo batido y les van a poner algún queso rallado por encima para que gratine. Los van a poner en la función grill en su horno o en el horno en la parte de abajo para que les dé la parrilla del horno por arriba y los gratine. Y ese va a ser el pseudo glaseado que tiene nuestro pan salado.
Y ahora sí, ya estamos con la prueba de fuego para cortarlos y verlos cómo quedaron. Son espectaculares. Los van a hacer quedar como dioses. Bueno, ya está casi llegando al final. Les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Allí nos encontrarán como Experiencias R. Y acá se los dejamos para una picada. Felices fiestas y como siempre les decimos, ¡a volar! ¡Chau, chau, chau, chau!